Hola amigos de Guatespantos, estamos en un lugar bien interesante. En esta ocasión me acompaña Alejandra, mi novia, en cámara. Estamos en el Museo del Niño aquí en Costa Rica. Un lugar bien interesante porque era una prisión. Y en la parte de aquí, si ustedes pueden ver, aún están las celdas. Y les quería grabar este video hoy, perdón que estemos grabando con el celular, pero no queremos llamar la atención, por eso no trajimos las cámaras, así que mil disculpas por la imagen que se ve, pero vengan. Así era la prisión. Vean los dibujos que hacían, préstame. Miren los dibujos que hacían los reos. Qué raro está haciendo la luz, no estaba así. Nos estábamos dando cuenta de que en esta prisión, en esta celda, el que estaba aquí dibujaba a la misma mujer. Perdón que haya mucho ruido, pero hay un montón de personas. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a Costa Rica, les recomendamos que vengan al Museo del Niño, está muy interesante. Miren cómo era para cerrar la celda. Entonces los reos no tenían dónde romper el candado, porque aquí hay un candado. Entonces no tenían dónde romperlo. Vamos a ver otra celda. Ya se imaginan hacer una investigación aquí, les voy a enseñar. Cuando venimos con Alejandra, ¿verdad? Sentimos, no había muchas personas y se sentía un ambiente como una vibra diferente. Como triste, sí. como triste. Y comenzamos a decir, ay, pobre la gente que vivía, estaba aquí, pero no sabíamos qué hacían, qué habían hecho para estar aquí. Y hacían dibujos, ahí está Mickey Mouse, la imagen de Jesucristo, Porky, el pájaro loco. Ay, no, ¿qué es lo que está allá? No logro ver, creo que es un Jim Jam, Bugs Bunny. Pero ya se imaginan estar así. Bueno, por lo menos aquí, al parecer solo habían como 3 personas. Vamos a ir viendo cárcel por cárcel. Aquí hay otra. Ah, pero yo creo que esa se puede ver de aquí adentro. Perdón por la calidad de imagen. ¿No te has dado cuenta que la primera celda se ve como un poco más antigua por la vestimenta de las personas que están ahí, y esta ya es un poco más como actual? No de ahorita, pues, pero sí. Pero sí más reciente. Ajá. Pero le estaba diciendo yo a Alejandra de que por lo menos tenían radio. Yo sé que no, pues, pero por lo menos tenían una radio. Allá podemos ver una imagen de un caballo que dice ahí, escampo. Sí, ya escampó. Escampó creo que es de llover. Vemos recortes de periódicos, de artistas, de Jesucristo. Me imagino que lo único que podían hacer aquí era jugar cartas, naipes. Continuamos. Va a ser rapidito porque no quiero alargar mucho el video. Vean esto, qué interesante. Si alguien sabe para qué funcionaba este periódico, por favor déjenlo en los comentarios. Vemos ahí imágenes de Marilyn Monroe, de Jesucristo. Hay muchas imágenes de artistas y modelos y de gente religiosa, ¿verdad? Exacto. Lo que me da risa son me da risa, pero qué triste, porque así debe haber sido las ratas. Miren, esta hasta en su almohada está. Continuemos. Ay, por favor, si alguien sabe para qué servían eso, para qué lo ponían,
Déjenlo en los comentarios. Continuemos. Igual, todas las celdas tienen ese sistema. Esa ya la vimos. Miren qué montón de personas. Esto, no, aquí ya entramos y aquí no había nada, ¿verdad? No había nada, ¿verdad? Esta es la de... Bueno, no puedo decirlo, pero léanlo ustedes. Lo voy a pasar rápido para que no tenga problemas con YouTube. Pero aquí están esas personas como alejadas de las celdas normales. Aquí no hay absolutamente dibujos. Continuemos. Estos son los sanitarios, son sanitarios modernos, no son de la época. Celdas. Pero aquí hay muchas personas. Si sale, yo creo que van a salir ahorita. Vamos a salir. Con permiso, gracias. Estas eran como las literas. Con permiso. Permiso, gracias. Alejandra cuando entró aquí, ¿te asustó? Sí, me asustó, pensé que era de verdad, es un gato. Es un gato. Pero los espacios son súper pequeñitos. Me traté de acostar en uno. Me voy a acostar a la par de la rata. Imagínense ser alto. Bueno, este está más amplio, el que me acosté. Pero igual. Está bien pequeño. Otra cosa que está bien interesante es de que las paredes son súper altas. Del otro lado es donde están las cosas como más sensibles, que voy a ver si lo puedo poner, porque no quiero tener problemas con YouTube. Vamos a otra celda. Aquí están algunas sustancias que no podemos mencionar. Esta era la puerta de celda de castigo. De plano, aquí estaba como confinado. Como que lo mandaban por algo que haya hecho malo. Lo mandan aquí y eso no se puede abrir. No se puede abrir. Tenían como juegos de mesa. No se puede, continuemos. Aquí no entramos. Sí, quiero ver. ¿Cómo era antes? Está como es actualmente y aquí se muestra cómo era. Eso está cool. Por si ustedes tienen la oportunidad. Sí, está cool. Aquí está Mira cómo era el interior del pabellón ahí, donde estaban todas esas como los cuartos, las cárceles. Wow. A mí me hubiera encantado investigar. Estábamos hablando cuando entramos y vimos unas fotos. Me hubiera encantado investigarlo, pero así como estaba abandonado, porque ahorita está bien remodelado, muy bonito y todo. Aquí está la fachada, miren. Aquí está la fachada, cómo está actualmente. Y así se miraba. Continuemos. Entremos a este. Aquí no hay nada, aquí solo cuentan como la historia. Pero hay un dibujo. Hay un barco
que dice recuerdos de Javier Pluming, Honduras. Dice, el hombre llama experiencia a los errores cometidos. Es un dibujo de un reo de esa época. Original, exacto. Continuemos. Pero yo siento que las primeras celdas son las que se sienten diferentes. Esta no tanto. Sí. ¿Pasa? Quizás en las primeras hubo como que más sufrimiento, pienso yo. Más conflictos también. De que en las primeras hay como unas armas. Eso también. Esto era la pared original. No sé si está completa, pero son los dibujos de los reos. Y es como que la misma figura, si te das cuenta, de otra celda, como que fue la misma persona que dibujó el rostro de esta mujer. ¿Con cuál? Esta. Con esta. Ajá, sí. Se parece. El que sí nos este es impactante. Porque vean la imagen. Ay, sí. Está bien. Está bien como tenebrosa. Abajo está la imagen de Jesucristo y dice Dios es amor. Aquí dice otros. ¿Cómo? Le cuesta un poco leerlos. Dice Fernando José Mesa Céspedes del año 1968. Y aquel dibujo lo hizo López, me imagino. ¿Cuánto tiempo tienes? Ay, aquí hay un águila, ve. Eso no lo habíamos visto. Sagrada Familia, Coqui. No dice el año. Coqui y Carmen, un águila. Qué bonito que hayan conservado este tipo de todavía como, no se podía decir reliquias, pero no sé. Tampoco sé. ¿Qué hacían antes Los reos. O para tener su recuerdo de un amor, no sé. Entremos aquí. Derechos humanos. Mechudo Heredia. Aquí están fotografías de todos los reos. Me imagino que porque pusieron esta habitación porque sí violaban mucho los derechos humanos. Hay un como arbolito, ahorita lo vamos a ver, pero está hecho con algunas armas que hacían los reos. Es impactante. Como que lo quisieron poner algo bueno, pero se siente raro. Y son como, yo creo que sí son las armas reales, porque esto está hecho de metal y de una cinta de zapato, como de cacha. Y aquí dice, en honor a aquellos hombres a quienes el sistema y estos muros les arrebató sus derechos como seres humanos. Se ve el rostro del sufrimiento. Como resignado, exacto. Aquí hay unas fotos que mejor no las pongamos porque sí se ven un poquito fuertes. Ah, no me había dado cuenta que la estrella está hecho como de armas. Vamos. Vimos el mapa y estos habían como 3 o 4 sectores en toda la cárcel de estos. Aquí hay más reos. Si los muros hablaran. No habíamos entrado. Son como relatos, vivencias de los reos. Me imagino que son los reos que están hablando.
Qué interesante. El miedo porque son de personas que estuvieron aquí. Muy probable sí, no sabemos, pero muy probable es que sí sean de los reos. Presos de la Penitenciaría Central, imágenes del Archivo Nacional. Presos de la Penitenciaría Central. Qué fuerte, la verdad me da escalofríos. Ciertos pedazos me dan escalofríos. Este es otro inodoro, otro baño, perdón. Aquí no habíamos entrado, ¿verdad? Ah, sí. De plano es un barrote como de una ventana. Fuimos al sanatorio de Durán y nos quedó impactados los sanitarios, y aquí están iguales, solo que estos son como de metal. Estábamos hablando con Alejandra que qué complicado debe de haber sido hacer sus necesidades en esa posición, y qué raro que en Centroamérica hayan así. En Guatemala no tenemos, no sé, dice que son letrinas, pero de ese método no, ese método es asiático, si no estoy mal. Aquí hay una televisión, pero muestra, creo que fue no sé, como que fue un problema que hubo aquí, no sé si querían fugarse o agarraron la cárcel. Pero sí, como que hubo un gran problema aquí. Vamos. Aquí hay más armas hechas por los presos. Y me imagino, no sé por qué pusieron esos ladrillos. Dice réplica de... No puedo leer eso por YouTube, pero... Sí, rapidito. No podemos decir qué hay ahí, pero son cosas que los presos escondían en los muros. Está bien interesante. Aquí hay otra como ventana. Y aquí están como los platos de los que usaban los reos. Y me imagino que esto debe ser de la época. No estoy seguro en qué año dejó de funcionar la cárcel, pero sí hay varios platos. Aquí ahí vemos más armamento. Aquí rapidito, solo lo voy a grabar yo, para que ustedes vean qué es lo que han encontrado aquí. Aquí hay otra puerta. Ya llevamos 20 minutos. Vamos a ver qué más hay aquí. Yo creo que esta es la última, ¿verdad? Ah, aquí está bien interesante porque aquí están los... Ay, bueno, pues aquí no se mira muy bien, pero están como grabados los pisos. De plano, los reos que estaban aquí no se ve. No se ve. No se ve. Ah, bien, ahí está. Dice RMH, fecha 1951. Vamos a ver qué hay en este. Allá dice, ay, se me desenfoca, pero dice CHH, fecha 195. Vamos a dejar el recorrido aquí. Tal vez hago unas tomas de afuera para que vean cómo está el Museo del Niño. Es prácticamente un castillo, ¿verdad? Muy bonito. La entrada nos costó 1,000 colones. Vengan a ver, está muy interesante. La parte de aquí y la parte donde están todas las cosas de los niños. Vengan a ver lo recomendado.
En estos momentos nos encontramos en las ruinas de Cartago. Esta es una de las edificaciones más antiguas que tiene la ciudad de Cartago y fue la primera catedral que se construyó en esta provincia. Entonces, cuenta la leyenda que cuando la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, apareció, pues nuestra querida Juanita Pereira, ¿verdad? Porque así se llamaba la chica que encontró a la Virgencita, fue donde el sacerdote y le dijo que es que la Virgen quería una iglesia. Resulta ser que la Virgen apareció más o menos a 300 metros de acá y el sacerdote decidió hacer la iglesia aquí, no en el lugar donde apareció la Virgen. Pero la Virgen no quería la iglesia aquí, entonces se construyó la catedral y y un terremoto la botó. Okay, allá afuera tenemos la fecha del terremoto y la historia. El terremoto la botó y eso hizo que la catedral se construyera en el lugar donde está actualmente, que es la iglesia de la Virgen de los Ángeles, donde la gente peregrina cada año a celebrar el Día de la Virgen. O sea que como que la Virgen no quería aquí. Estar aquí. Exacto. Ah, qué interesante. Exacto. Qué grande, ¿verdad? Es muy lindo. Esto lo abrieron hace poco porque la municipalidad lo tenía cerrado. Entonces lo abrieron y los jardines lo mantienen muy bonito y la verdad es que es un lugar precioso. No sé, yo creo que sí, tiene poco tiempo. Ustedes notarán lo que sirve de asientos son restos de lo que cayó de la catedral. Es muy parecida a la catedral de Antigua, ¿verdad? Que fue destruida por el terremoto. Sí se parece, pero está muy bonito. Sí, lo que pasa es que eso la municipalidad ya lo convirtió en un parque prácticamente. Es parte del parque porque este es el Parque Central de Cartago. Entonces es parte del parque, ¿ves? Pero es de las ruinas más antiguas que hay. Y luego tenemos hay otro lugar, exactamente, las ruinas de Orosi, de la iglesia de Orosi. Pero en realidad esta es la más bonita. Bueno, al menos a mí es la que más me gusta. Sí, yo nunca ¿Vos sabías de esa ruina, no? No. ¿Nancy? Dice que todo los cimientos siguen permaneciendo firmes. O sea que la remodelaron. No, y se ven en buen estado. O sea, se cayó. Toda la parte alta. La parte alta, pero sí, lo que yo les decía, las construcciones, ¿verdad? Las bases también. Creo que le han hecho algunos arreglos, sí, pero las bases se han mantenido, porque hubo un tiempo que estuvo cerrado y decían que era posible que la gente no entrara, precisamente por peligro a que cayera material. Ajá. Yo creo que eso fue el arreglo que le hicieron, ¿verdad? Como quitar los materiales excedentes para que no ocurriera un accidente. Normalmente en Guatemala las iglesias las usan también para enterrar a los padres. ¿Será que aquí también hacen? Posiblemente, como eso era algo que se daba mucho en aquellos tiempos todavía, yo creo que en la época en el siglo pasado, en los 70, 50 todavía hacían eso, en algunos lugares. ¿Dónde está la campana? Ah, sí, ahí está la campana. Qué bonito. Sí, estas de las iglesias como que tienen forma de cruz, si la miras por arriba. Pero son bordes redondos, como si fuera un trébol. Qué bonito. ¿Ves? Fue reconstruida varias veces durante la época de la colonia, la destruyó casi en su totalidad el terremoto de San Antolín que ocurrió el 2 de septiembre de 1841. Sí tiene algo del siglo XIX. Su construcción en la piedra se inició en los años después y antes de ser terminada quedó en el estado actual a causa del terremoto de Santa Mónica el 4 de mayo de 1910.
Ahí fue donde se cerró, ya totalmente. Ay, qué bonito el parque. Vean qué bonita es nuestra bandera. Gracias, Yaja, por los datos. Son datos que son parte de la leyenda, ¿verdad? O sea, es como una leyenda. Pues, la leyenda de que la Virgen no quería aquí la iglesia y que la quería allá, ¿verdad? Pero no podemos decir que sea algo totalmente real. Son historias que se exactamente, historias que la gente cuenta acá, ¿verdad? Que la Virgencita no quería la iglesia aquí y que por eso fue que se destruyó y entonces se había hecho la iglesia de aquel lado. Gracias. ¿Te gustó? Mucho. A mí también. Sí, es bonita.